Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy os traigo un avistamiento de extraterrestres, un encuentro en la carretera que desde luego es único en la historia del fenómeno al respecto de las sensaciones de la principal testigo de esta historia. Y es que los encuentros con extraños seres de los que tenemos constancia los investigadores no dejan de estar repletos de sorpresas, porque es que el fenómeno se presenta con tantas caras, con tantas máscaras, que desde luego dificultan el entendimiento. Podríamos estar ante una proyección de nuestro subconsciente, ante diferentes razas, ante diferentes seres quizá dimensionales, pero todo esto a la vez aviva nuestra curiosidad y el deseo de conocer la verdad. ¿Qué se esconde detrás de estos eventos? ¿Qué ocurrió aquel día de mayo de 1973 en Texas? Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vamos a un coche, un coche familiar, en donde van 4 mujeres, Judy Doherty, su hija, su suegra y su cuñada, que están volviendo de jugar al bingo en Houston. Están yendo hacia Alto Loma para dejar a la familia política de Judy en su casa. Y entonces, de camino en la carretera, ahí van las 4 mujeres hablando de cháchara tranquilamente y de repente se percatan de una luz en el cielo. Es una luz de color amarillo claro que desde luego no cambia de tamaño y tampoco emite ningún tipo de sonido. Y entonces, claro, Judy, que va al volante, pues se queda observando la escena y de hecho, pues resulta que llega a definir ese momento como si fuera un gran foco de luz que estuviese buscando algo, pero no se movía, estaba ahí estacionaria en el cielo. Claro, extrañadas, llega un momento en el que las 4 mujeres observan esa luz ahí parada, tiene un buen diámetro, y entonces pues deciden parar el coche y bajarse para poder observarlo mejor desde fuera. Y claro, ahí están las 4 observando aquello. Eso no se está moviendo, le dedican un tiempo, las 4 ahí paradas, onnubeladas, hipnotizadas, y llega un momento en el que ya esa luz parece que desaparece de pronto, así que las 4 mujeres se meten otra vez en el coche y de hecho no hablan en lo que sería el viaje de vuelta y reanudan su viaje. Pasado un tiempo, pues ya llegan cada una a su casa y ya, bueno, pues ellas siguen haciendo su vida normal, pero resulta que Judy Doherty comienza a padecer intensos dolores de cabeza y también ansiedad, una ansiedad cuya fuente no es capaz de identificar y de hecho visita a varios doctores y ellos no saben decirle qué es lo que le está pasando. Entonces llega un momento en el que Judy Doherty empieza a asociar todos estos síntomas con esa aparición del objeto volador no identificado y de hecho llega a contactar con un hipnotista llamado Leo Sprinkle, que desde luego pues identifica claramente lo que podría ser un posible evento de abducción. Así que no pasa mucho tiempo hasta que comienzan las sesiones de terapia regresiva y resulta que Judy Doherty en esas sesiones donde el doctor y el paciente están en un entorno perfectamente controlado y tranquilo, empiezan a observar detalles muy interesantes de esos episodios de regresión, porque resulta que Judy relata una experiencia extremadamente singular en lo que sería el pavoroso fenómeno de las abducciones, ya que Judy se siente en 2 espacios al mismo tiempo. Es como una experiencia extracorpórea de bilocación, porque por un lado ella vuelve al momento en el que se encuentra a un lado de su coche en la carretera y en ese mismo momento también se ve a sí misma a bordo de ese objeto volador no identificado. Resulta que estamos hablando prácticamente de un fenómeno en directo, de una bilocación mental, es decir, la testigo se encuentra de cuerpo presente en lo que sería la carretera, pero ella también está viendo lo que podría ser el interior de ese objeto. Pero es que resulta que desde fuera
ahora Judy contempla cómo un haz de luz llega a contactar desde el objeto hasta la Tierra y de hecho observa lo que podría ser pues una flotación de un ternero que además se acuerda perfectamente que es de color marrón con manchas blancas. Este ternero parece flotar de forma ingrávida hasta el interior de ese objeto, lo hace de forma ascendente y a la vez ella en el interior de la nave observa cómo el animal es llevado a una pequeña y oscura habitación con forma redonda. Es decir, tenemos a esta testigo que en ese momento está viendo cómo aquel objeto está abduciendo un ternero, pero asimismo ella se ve en el interior de ese objeto y está viendo cómo ese ternero está siendo desplazado hacia esa habitación y resulta que allí no está sola porque aparecen unos extraños seres con pequeños cuerpos que además son como muy delgados, con unos ojos desproporcionados, grises, bueno, una piel gris sin párpados y además vistiendo con un mono oscuro y muy ceñido. Casi puede ver la piel a través de ese mono y de hecho observan cómo esos seres tienen un aspecto prácticamente enfermizo, con una tez gris blanquecina, casi cadavérica. Y entonces, claro, Judy describe a estos seres diciendo que de hecho, bueno, pues tienen un aspecto pavoroso, pero es que resulta que sus manos tienen un aspecto muy extraño porque dice que tiene garras, largas garras oscuras como las de los animales. Y eso le impresiona muchísimo al ver a esos seres ahí. Y entonces llega un momento en el que Judy no se mueve de su posición y observa cómo esos curiosos tripulantes de la nave comienzan brutalmente a mutilar al ternero, extrayendo varias partes de su cuerpo como los ojos o la lengua. Además lo hacen de forma rápida y precisa, prácticamente con un procedimiento quirúrgico a través de láser. Y de hecho lo hacen mientras que el animal aún vive y ella contempla el sufrimiento tremendo de ese animal, pero sí que ve que no le extraen el corazón y de hecho la testigo, observando todo aquello, tiene un asco y unas náuseas espectaculares presenciando todo eso y finalmente, bueno, luego, después de la experiencia, ese animal fue depositado en la tierra, ya fallecido, pero mientras tanto, Judy observa la total falta de escrúpulos de estos seres con respecto a la forma de vida animal de ese ternero y de hecho, ante el total desprecio a su sufrimiento. Y de hecho, Judy está ahí impotente, no sabe qué hacer porque se irrita sobre todo porque ve que estos humanoides tienen un grandísimo, es una grandísima falta de respeto con respecto a ese animal y también con respecto a ella. Y hay un momento en el que ellos se dedican a coger con presteza y decisión a insertar varias sondas en diferentes zonas de los órganos que habían extraído. De ahí observa cómo de esos órganos sacan líquidos. Ella no puede saber dónde van esos líquidos y siente pues una cierta sensación de alivio producida por un mensaje telepático en donde estos humanoides le transmiten que llevan a cabo tales acciones por ser estrictamente necesarias. Mientras tanto, bueno, pues Judy recibe ese comunicado, todo a nivel telepático, y le dicen, necesitamos hacer esto y no te preocupes porque es vital para nosotros, y entre tanto, ellos van colocando esos órganos en diversos recipientes. Claro, ellos además trabajan muy rápido, muy organizados y de hecho Judy tiene la sensación de que trabajan a esa velocidad porque en caso contrario de alguna forma se va a perder algo del animal que necesitan extraer, quizá esa adrenalina que ha estado generando ese animal y que aparece en tantas menciones al respecto de la mutilación de ganado y también al respecto de diferentes sacrificios ya desde la antigua Sumeria. Esto es muy interesante porque los extraterrestres se están concentrando en obtener esos fluidos, esos líquidos de los órganos extraídos y Judy continúa narrando en diferentes regresiones hipnóticas cómo estos seres pasan de ella completamente, la ignoran y de hecho le dan a entender
que ella no debería haber estado en ese lugar y en ese momento, que es prácticamente un encuentro fortuito y que desde luego a ellos no les importa para nada esa bilocación que está teniendo ella, pues en lo que sería de cuerpo presente en la carretera y en lo que sería pues una bilocación, una representación mental dentro del objeto. Quizá Judy Dorothy era una persona con una capacidad extrema para poder realizar este tipo de bilocaciones, pero la testigo en ese momento no admite todo lo que está pasando y no deja de hacer preguntas, siempre de manera telepática, porque ella dice bueno, que por qué están haciendo eso, que igualmente qué necesitan de esos órganos, y estos seres no le facilitan ningún tipo de respuesta. De hecho, cuando no están obviando su presencia, cosa que hacen la mayor parte del tiempo, resulta que se dedican a hacerla sentir con miradas, como si ella fuese tonta, como si ella fuese estúpida, como si estuviese haciendo preguntas sin sentido, cuya respuesta jamás entendería. Así están estos seres que desde luego pues parecen pues muy poco amigables, estas criaturas realizando sus estudios y experimentos, y desde luego aquella presencia de Judy les estaba perturbando un poco y desde luego no tenía ninguna intención de responder a sus preguntas. Y de hecho, hay un momento en el que sí que lo hacen y le dan a entender a Judy que les preocupa seriamente el problema de la contaminación del planeta Tierra y de su efecto sobre la vida en general, ya que eso va a llevar a una enorme cantidad de muertes animales, vegetales y humanas. También, de hecho, reconocen que el leitmotiv de lo que serían sus actos es que este tipo de prácticas podría evitar lo que está sucediendo y, de hecho, estarían pues poniendo una barrera para evitar que las enfermedades derivadas de la contaminación del agua diesen el salto de lo que serían los animales a los seres humanos. De hecho, llegan a referir que eso podría afectarles a ellos y de hecho pues estarían trabajando para que pues esto no ocurriese. Y de hecho hay un momento en el que estos seres llegan a transmitirle a Judy Dorothy que de hecho hay más seres que podrían estar involucrados en estas investigaciones y que de hecho estas enfermedades podrían llegar a afectar no solamente a los animales, a los vegetales, a los seres humanos y a estos seres grises, sino a otro tipo de criaturas quizá por encima de ellos. Claro, la fuente del problema radicaría, siempre estarían exponiendo esa versión en la contaminación del agua, tal vez por una fuente de radiación, por lo que podrían ser accidentes nucleares en el futuro, y de hecho están haciendo constantemente referencias a lo que serían la pérdida de vidas. Estos seres están muy preocupados por lo que sería el envenenamiento del agua, el agua corriente podríamos decir, el agua de los ríos, y durante toda su experiencia hacen sentir a Judy cada vez pues peor, cada vez que realiza ella una pregunta. Algunas veces le contestan, otras veces no, pero desde luego la menosprecian y desde luego no se molestan en darles una respuesta la mayoría de las ocasiones. Pero Judy no deja de preguntar una y otra vez y estos seres parece que únicamente le dan la información que le quieren dar. En ciertos momentos parecen sentirse bastante molestos, es una experiencia rarísima, sobre todo porque es que Judy se interesa otra vez por el animal y estos seres encuentran que carece de sentido y de importancia alguna sacrificar a un animal. De esta manera pues ellos pueden coger un conocimiento y desde luego pues ella no parece entender que estos son razones meramente científicas. El agente químico que estos investigadores alienígenas extraterrestres refieren como contaminante, según dicen, se encontraría ya en ese año 1973 en las aguas terrestres y de hecho estos seres en una de sus pocas respuestas a Judy habrían vaticinado que pronto habría de afectar a las diferentes formas de vida que habitan en el planeta. Quizá pueda existir algún tipo de relación al respecto del incremento de diferentes enfermedades desde 1973. Es un tema que habría que estudiar en profundidad. Pero claro,
¿Estaban estos seres tratando de engañar a la testigo? Quizá lo hacían para intimidarla o con algún tipo de fin que desde luego no alcanzamos a entender. O quizá estaban en lo cierto bueno, pues no hemos podido experimentar ningún efecto gracias a lo que sería este tipo de actividades por parte de estos seres. Claro, otro interesante momento que Judy relata es que ella observa cómo dos de estos sujetos manifiestan un grandísimo enfado al preguntarles ella el por qué, si ellos, que están estudiando tanto la vida de la Tierra y tienen tantos conocimientos, no son capaces de detener ese fatal evento que contaminaría el agua en el futuro. Y claro, al principio de las sesiones, Judy parece no ser consciente de lo que está ocurriendo, porque estos seres a esa pregunta no le responden, pero en lo que sería pues todo el intervalo de tiempo que ella está allí, ella va recordando poco a poco, sesión tras sesión, que ella realmente no tiene esa preocupación, como si fuese un señuelo, porque ella realmente estaba preocupada por dónde estaba su hija. Y es que resulta que llega un momento en el que ella pues llega a describir que en un momento dado ella observa a su hija en una mesa de operaciones a bordo de la nave. De hecho, llegaría a observar cómo los dos pequeños grises estarían examinando a su hija, la estarían durmiendo a través de algún tipo de anestesia y estarían tomando algunas muestras, pero claro, Judy en ese momento estaría pues totalmente nerviosa pensando que le iban a hacer a su hija lo mismo que habían hecho con la res, con aquel ternero, y claro, ese temor de que experimentasen de esa forma con su hija, desde luego la estaba poniendo de los nervios, pero los seres en ese momento la llegan a tranquilizar y la dicen que su hija va a estar bien y que esto pues no tiene ningún tipo de incidencia en su salud, pero Judy no se fía, eso no calma sus temores y claro, ella tiene un deseo impresionante de detenerles, de atacarles, de ir a por ellos y en ese momento se produce en su memoria, a través de todas las regresiones hipnóticas, un corte, un parón en sus recuerdos, un telón donde todo es absolutamente negro, es un bloqueo que podríamos denominar casi un bloqueo oportuno que ni siquiera la terapia de regresión de Leo Sprinkle fue capaz de liberar. Los seres demuestran así, claro, que en todo momento han tenido un control total de la situación, desde luego sobre Judy, sobre su hija, lo que desde luego podría llevarnos a sospechar que tal vez no estuviese presenciando la escena por casualidad, como la habían hecho creer, que habrían mentido y que de hecho ese desdoblamiento astral que tiene ella o esa bilocación mental realmente también era parte del experimento. Claro, estamos hablando de que ellos poseerían el control de la testigo en todo momento, pero la testigo no podría percibirlo y de hecho, bueno, pues le estarían proporcionando cierta información, la que a ellos les interesara que pudiese trascender. Por otro lado, ese control mental, desde luego, pues a ella le impresiona mucho darse cuenta de ese bloqueo en donde, claro, evidentemente, pues quizá estaban ocurriendo cosas en esa nave que desde luego, pues estos seres tuvieron la macabra sensibilidad de al menos borrárselos de su mente. Poco después, resulta que ella se observa ya en tierra firme, observa cómo ese ternero ya cadáver pues llega a bajar otra vez y de nuevo se encuentra a sí misma pues mirando arriba, mirando hacia arriba a esa luz con las tres mujeres que la acompañaban, también está su hija y entonces observan esa luz cómo desaparece y entonces las tres se vuelven a meter en el coche. Aquí tenemos este interesantísimo caso plagado de detalles, desde luego, de lo más sugerente, porque, claro, tenemos que entender que ha habido a lo largo de la historia diferentes eventos de mutilaciones de ganado en donde, claro, ha habido estudios hasta el más mínimo detalle y de hecho esta sería una de las poquísimas ocasiones en las que alguien habría descubierto el secreto subyacente a estas mutilaciones de ganado, que no sería ni más ni menos que una reacción por parte de estos seres para
pues lo que sería defenderse de una posible contaminación del agua en el futuro. Gracias al relato de esta experiencia, quizá podemos valorar una nueva vertiente de este tipo de eventos de mutilaciones de ganado al respecto de una mujer que habría descubierto el secreto detrás de los mismos. Aquí tenemos este impresionante caso, un suceso que le sucede, un suceso que le ocurre a Judy Dorothy, que es capaz de experimentar al mismo tiempo dos visiones diferentes en dos lugares distintos y además de recibir estímulos en los dos contextos. Claro, esto es muy interesante y desde luego la actitud arrogante de estos seres que desde luego dejan ver emociones como las que podrían ser, pues, por ejemplo, el enfado o incluso el desprecio, o al menos la idea que tendrían de que ellos pues lo están haciendo por una motivación. Bueno, pues evidentemente pues completan una escena en donde parece que finalmente toda la motivación es el cuidado del devenir de nuestro planeta, tal y como sucede en muchas ocasiones en el fenómeno, que parece que diferentes seres están preocupados ante una posible hecatombe. Eso sí, esto podría ser ni más ni menos que otra parte del experimento en donde Judy Dorothy habría sido pues prácticamente pues una cobaya de laboratorio para este tipo de seres al respecto de sus emociones, al respecto de sus opiniones y quizá al respecto de lo que sería un vínculo entre madre e hija que finalmente habrían tenido que cortar con un borrado de memoria. Aquí os dejo este espeluznante caso que desde luego es uno de los más destacados de la historia de la ufología y también uno de los más desconocidos. Espero que hayáis disfrutado más o menos este caso y bueno, pues os espero en el siguiente videoprograma. Muchas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Nubeladas, hipnotizadas y llega un momento en el que ya esa luz parece que desaparece de pronto, así que las cuatro mujeres se meten otra vez en el coche y de hecho no hablan en lo que sería el viaje de vuelta y reanudan su viaje. Pasado un tiempo, pues ya llegan cada una a su casa y ya, bueno, pues ellas siguen haciendo su vida normal, pero resulta que Judy Dorothy comienza a padecer intensos dolores de cabeza y también ansiedad, una ansiedad cuya fuente no es capaz de identificar y de hecho visita a varios doctores y ellos no saben decirle qué es lo que le está pasando. Entonces llega un momento en el que Judy Dorothy empieza a asociar todos estos síntomas con esos diferentes seres quizá dimensionales, pero todo esto a la vez aviva nuestra curiosidad y el deseo de conocer la verdad. ¿Qué se esconde detrás de estos eventos? ¿Qué ocurrió aquel día de mayo de 1973 en Texas? Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vamos a un coche familiar en donde van cuatro mujeres, Judy Dorothy, su hija, su suegra y su cuñada, que están volviendo de jugar al bingo en Houston. Están yendo hacia Alto Loma para dejar a la familia política de Judy en su casa. Y entonces, de camino en la carretera, ahí van las cuatro mujeres hablando de cháchara tranquilamente y de repente se percatan de una luz en el cielo, aparición del objeto volador no identificado, y de hecho llega a contactar con un hipnotista llamado Leo Sprinkle, que desde luego pues identifica claramente lo que podría ser un posible evento de abducción. Así que no pasa mucho tiempo hasta que comienzan las sesiones de terapia regresiva y resulta que Judy Dorothy en esas sesiones donde el doctor y el paciente están en un entorno perfectamente controlado y tranquilo, empiezan a observar detalles muy interesantes de esos episodios de regresión, porque resulta que Judy relata una experiencia extremadamente singular en lo que sería el pavoroso fenómeno de las abducciones, ya que Judy se siente en dos espacios al mismo tiempo. Es como una experiencia. Hola, muy
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy os traigo un avistamiento de extraterrestres, un encuentro en la carretera que desde luego es único en la historia del fenómeno al respecto de las sensaciones de la principal testigo de esta historia. Y es que los encuentros con extraños seres de los que tenemos constancia los investigadores no dejan de estar repletos de sorpresas, porque es que el fenómeno se presenta con tantas caras, con tantas máscaras, que desde luego dificultan el entendimiento. Podríamos estar ante una proyección de nuestro subconsciente, ante diferentes razas, ante hielo. Es una luz de color amarillo claro que desde luego no cambia de tamaño y tampoco emite ningún tipo de sonido. Y entonces, claro, Judy, que va al volante, pues se queda observando la escena y de hecho, pues resulta que llega a definir ese momento como si fuera un gran foco de luz que estuviese buscando algo, pero no se movía, estaba ahí estacionaria en el cielo. Claro, extrañadas, llega un momento en el que las cuatro mujeres observan esa luz ahí parada, tiene un buen diámetro, y entonces pues deciden parar el coche y bajarse para poder observarlo mejor desde fuera. Y claro, ahí están las cuatro observando aquello. Eso no se está moviendo, le dedican un tiempo, las cuatro ahí paradas,